Bienvenidos a la trinchera del Che, mis queridos soldados. Hoy tenemos el tema tenemos dos temas. Tenemos el tema de Georgia, las protestas, demasiadas protestas de color, revolución de color allá en Georgia, que pusieron violentas los últimos días. Y tenemos el fallido golpe de Estado ahí en Asia, precisamente en Corea del Sur, donde el presidente decretó una ley marcial, ¿verdad? Parece ser que hubo un intentón de golpe de Estado, pero al cabo no le salió ahí la jugada al hombre. ¿Funcionaría la maldición de Zelensky con Yoon Suk-yeol? El parlamento surcoreano acaba de votar por unanimidad a favor de levantar la ley marcial decretada por el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol en una sesión plenaria extraordinaria convocada para poco después de que el mandatario iniciara la medida. Informes sobre la situación en Corea del Sur. El presidente de la República de Corea, Yoon Suk-yeol, ha impuesto el estado de emergencia, informó la agencia de noticias Yonhap. La medida está relacionada con la lucha contra los partidarios de la RPDC de Corea del Norte. Según un informe, el líder del partido gobernante Fuerza Civil, Han Dong-uk, calificó de error el anuncio de la ley marcial por parte del presidente de Corea del Sur. Dice: la entrada al edificio del Parlamento surcoreano está bloqueada tras la declaración de la ley marcial, informa Yonhap. El jefe del opositor Partido Democrático, Toburo, calificó de inconstitucional la decisión del presidente surcoreano sobre la ley marcial, informa Yonhap. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur convoca a una reunión de altos funcionarios ante la imposición de la ley marcial, informa Yonhap. El jefe de Estado Mayor del Ejército de la República de Corea, Park Ham-soo, ha sido nombrado el comandante en jefe tras la imposición de la ley marcial, informa Yonhap. El principal partido de la oposición surcoreana, el Partido Democrático, Toburo, convocó a sus legisladores al Parlamento tras la decisión de la ley marcial, informó Yonhap. Las actividades de los partidos políticos y de la Asamblea Nacional están prohibidas en Corea del Sur debido a la imposición de la ley marcial. No quiere decir que se está convirtiendo en una dictadura, ¿verdad?, informó la agencia de noticias Yonhap. También están prohibidas las actividades de los parlamentos regionales. La ley surcoreana permite anular la ley marcial si la mayoría de los diputados está a favor, informó la agencia de noticias Yonhap. Según la ley, el presidente tiene potestad para declarar la ley marcial si la necesidad militar lo requiere. El Partido Democrático, Toburo, líder de la oposición, controla 170 de los 300 escaños. La oposición ha convocado a los legisladores al Parlamento. Las tropas que imponen la ley marcial en Corea del Sur intentan entrar en el edificio de la Asamblea Nacional del país. A la entrada se produce un enfrentamiento con los ciudadanos, así lo informa el canal de televisión YTN. Los ciudadanos reunidos en la entrada, incluidos los diputados, no dejan entrar en el edificio a un pequeño destacamento de militares. Hasta el momento los civiles consiguen contener a los militares. Vamos a ver las imágenes. Un complejo de edificios gubernamentales de la localidad surcoreana de Sejong ha sido cerrado tras la imposición de la ley marcial, según informa el diario de Corea Herald. El líder del partido gobernante de Corea del Sur dijo que los militares no deberían hacer honor a la inconstitucional ley marcial, informó Yonhap. El personal militar instaló vallas en el exterior del principal edificio del Parlamento surcoreano, informó Yonhap. Los militares entraron en el edificio del Parlamento de Corea del Sur a través de una ventana, informó YTN. Esto, camarada, me recuerda cuando Bukele irrumpió en la asamblea, en el Congreso, y muchos fanáticos brutos, zombies, Bukele lovers, estaban aplaudiendo eso, pero cuando sucedió en otro país, ni siquiera sucedió en otro país. Dice: si quieres intentar en Venezuela, ahí sí hubieran brincado, hubieran dicho que es totalmente ilegítimo, que es antidemocrático y que no sé qué, ¿verdad?
muchos de esos supuestamente son de izquierda, ¿verdad? Por eso yo lo he dicho, en la misma izquierda hay gente traidora y todo, y vasalla. Vamos a ver un poco las imágenes, camaradas, de los disturbios ahí en Corea del Sur. En los militares. Y a pensar que ese país tan tranquilo iba a ocurrir algo así, ¿verdad? Desmadre. Los militares enfrentándose con los civiles. Son valientes los civiles de Corea del Sur, enfrentándose a los militares. Tirándose la valla a los muy valientes, dice. Vamos a leer. Fuerzas especiales irrumpieron en el parlamento surcoreano, comenzaron los enfrentamientos. La oposición quiere destituir al presidente Yoon Mak. El líder de la oposición, Lee Jae-myung, anunció con urgencia que Yoon Seok-yeol ya no es el presidente de Corea del Sur y pidió a los ciudadanos que acudan al parlamento. Los parlamentarios de la oposición saltan la valla del parlamento para votar a favor del impeachment del presidente de la moneda local. Colapsó después de que se declarara la ley marcial por primera vez desde 2022. La tasa es de 1.430 wones por dólar. Se publican en línea fotografías de equipos militares y helicópteros en Seúl. El comandante de la ley marcial dijo que toda actividad política estaba prohibida en el país, incluidas las protestas. La democracia, el olor de la libertad y la democracia. Las actividades del Parlamento han sido suspendidas temporalmente. El Ministerio de Defensa ordenó al ejército estar preparado para repeler situaciones de emergencia y reservar personal militar para entrar en servicio. Dice, el ministro de Defensa de Corea del Sur, Kim Jong-un, pidió disculpas a ciudadanos y dimitió. No, fue el ministro de Defensa que dimitió. Y ahora vamos con lo más interesante, camaradas. Esto sería, ¿verdad?, lo de Corea del Sur. Y ahora vamos con lo de Georgia. Entonces, lastimosamente, pero vamos a ver si lo hacemos con el celular ahí, que se vea feo, porque si nos sirve para, digamos, llamar a la gente, ¿verdad?, que nos siga ahí en TikTok también, y atraer a más usuarios, atraer a más seguidores, que esa es la idea, porque en TikTok la monetización solamente sirve con suscripción, y la suscripción yo les puse las garantías que tienen, son stickers personalizados, solamente míos, no hay ningún otro canal, y además de eso tienen unos pluses, por así decirlo,
para que ustedes escojan los temas a tomar, ¿verdad? Ahí en live. Se suscriben y me dicen, che, mira, quiero que hables de Ucrania, quiero que hables de Rusia, quiero que hables, qué sé yo, de Nicaragua, quiero que hables de El Salvador. Entonces yo me pongo manos a la obra, referente a qué tema político, alguna corrupción o algo, y ustedes tal vez den un link o algo, o si no, simplemente dicen el tema, yo me investigo, me preparo y después hago el live y se los dedico a los suscriptores de TikTok, porque en TikTok sí, ¿verdad? Tenemos esa opción, que si no, no es mucho, son $2 con algo, o sea, es algo simbólico prácticamente, un poco de dinero, pero si nos sirve para motivarnos a seguir aquí, porque obviamente no vivimos del aire, camaradas, o sea, tenemos que subsistir de algo y los de Kremlin son un poco avaros, no están pagando, entonces, verdad, así es la cuestión, pero eso no importa, necesitamos algo, subsistir de algo. Es cansado estar aquí horas de horas. Un video normal como el de Latinoamérica me tomó casi 5 o 6 horas de edición, ¿verdad? Pero bueno, todo se debe a los resultados en las elecciones pasadas. Recuerden que nosotros tenemos un directo en YouTube que hablamos sobre esto, sobre las elecciones en Georgia. Era un partido de ultraderecha. Ustedes saben que nosotros no apoyamos los partidos de ultraderecha, pero en ese sentido, aunque sea de ultraderecha, son simpatizantes de Rusia, ¿verdad? Eso no quiere decir que nosotros vamos a aplaudir todo lo que haga este partido, pero bueno, en este aspecto, ¿verdad? Y se votó, ¿verdad? Se quiere votar, bueno, el que se votó fue aquí en Moldavia. Se quiere votar a ver si la gente se quiere unir a la Unión Europea, pero ahí está muy polarizado todo. Hay una gran parte que no quiere, así como hay una parte que quiere también pertenecer, ¿verdad? Entonces, ahí hay gato encerrado, hay que analizar con lupa los detalles minuciosamente para ver qué vínculos, qué intereses hay ahí. Recordemos que hace poco hubieron protestas en Abjasia, ¿verdad? Que es un país ahí colindante con Rusia, un país, una antigua región de la Unión Soviética. Entonces estas protestas vienen de casi ya un mes, ¿verdad? Más o menos. Vean ustedes, ahí dice: el primer ministro de Georgia cree que el conflicto en Ucrania terminará muy pronto. Vamos a leer, dice: necesitamos una reestructuración cualitativa de las relaciones tanto con la Unión Europea como con los Estados Unidos. Muy pronto terminará la guerra en Ucrania y se crearán todas las condiciones para el restablecimiento de las relaciones de Georgia tanto con la Unión Europea como con los Estados Unidos, dijo Kobardidze el lunes. En fin, bueno, todo se derivó de esto, ¿verdad? Hace unos días en Tiflis, que es la capital ahí en Georgia, las calles se llenaron de nuevo de manifestantes contra los resultados de las elecciones ganadas por el partido gobernante Sueño Georgiano. Vamos a ver el video. Es pacífico todo, ¿ve? No hay gente pegándole fuego a nada, no hay gente tirando bombas molotov. Si vemos banderas de la Unión Europea, ¿verdad? Ya eso nos da un indicador para dónde va el asunto. Ya la inteligencia está detrás de las protestas, ¿ok? Ahorita vamos a dar unos tips ahí. La vez pasada los dimos, por dicha surgieron en efecto, ¿verdad? Cuenta de TikTok, vemos parece ser una detención, son policías de Georgia. La bandera de la Unión Europea. Si la policía te tiene una orden de captura y te resistes a la orden de captura, tienen que usar la fuerza, ¿ok? En todo país funciona así. Si te resistes, obviamente van a utilizar la fuerza. Y si hay gente que se mete, también van a utilizar
la fuerza contra las personas que se intrometan en la captura. Eso suele pasar en todos los reglamentos policiales de cualquier país, democrático, antidemocrático, pónganle como ustedes quieran, pero funciona así. Igual en Estados Unidos no dicen nada más llegan y te arrestan y te meten al calabozo y se acabó. Ahí es peor aún. Y ya estando encerrado te leen los cargos. Y otro detenido ahí. Esos que están enmascarados son de las fuerzas especiales ahí en Georgia. Los que andan normales con uniforme, en este caso son azul oscuro con amarillo, son policías municipales. ¿Ok? Para que lo sepan. Los otros sí son de las fuerzas especiales. Los que llevan una máscara, un pasamontañas. Amigo, no te resistas. Lo mejor es entregarse. Si ya te detuvieron, lo mejor es entregarte. Porque si te resistes, van a utilizar la fuerza. Ese es como el primero que vimos, ¿verdad? El que está como más atrás, parece. Un momento, camaradas. Listo. Ok, eso fue. Dice, la situación en Tbilisi se identificó cuando la policía georgiana comenzó a detener a los manifestantes que bloqueaban las carreteras. Nota, el Ministerio del Interior de Georgia informó que durante la dispersión de los manifestantes en Tbilisi, que expresaron su desacuerdo con los resultados de las elecciones parlamentarias, 16 personas fueron detenidas y 3 ya fueron liberadas. Si no hay cargos, obviamente se les libera. Esto fue el 21 de noviembre. Digamos, más manifestaciones, leamos. En Tbilisi, los manifestantes contra los resultados electorales continúan deambulando por la ciudad y en algunos lugares bloquean las carreteras. No hay tanta gente como esperaba, pero bueno. Bandera de la Unión Europea ya. No bandera yanquis, pero sí bandera de la Unión Europea. Y de la OTAN, vean ahí la bandera de la OTAN, la gran banderota ahí de la OTAN, vean ahí. Bueno, ya saben por dónde va la cosa. Vean, ahí está la bandera. A todo color claro y a todo color, camaradas. Vean ahí. Está loca esta gente, se está metiendo, se está tirando la soga al cuello, queriéndose unir a la Unión Europea en crisis y en quiebra. Recordemos que la Unión Europea ahorita está pasando una situación económica muy dura. Veamos aquí la siguiente nota, dice: en Maidán georgiano, los enfrentamientos entre manifestantes y policía continuaron en Tbilisi toda la noche. Los manifestantes fueron obligados a abandonar la avenida Rustaveli cerca del parlamento, incluso utilizando cañones de agua, clásico. Las autoridades georgianas informan de más de 40 policías detenidos y 3 decenas de policías heridos. Las protestas estallaron debido a la suspensión por parte de las autoridades georgianas de las negociaciones sobre la adhesión a la Unión Europea. Bueno, gran cosa no se pierde, la verdad. Vean ustedes ahí, incendios, gente encapuchada, ya sabemos, ¿verdad?, que ese es el modus operandi de los grupos de choque, células durmientes que tiene Estados Unidos y la Unión Europea en distintos países con intereses, ¿verdad?, para tratar de cercar a Rusia, meterlos en un conflicto, ¿verdad? Como pasó, recordemos, Ucrania, ¿verdad? Un claro ejemplo. Las distintas revoluciones que sucedieron ahí
Gente sin escrúpulos. Vamos a ver esta. Quemando cosas ahí. Lo peor es que destruyen bienes públicos que ellos mismos van a tener que pagar después, porque todo lo que son aceras, señalización de tránsito, banquetas, todo eso pertenece al Estado. Como pertenece al Estado, pertenece al pueblo. Y pertenece al pueblo, lo van a tener que pagar el pueblo, ¿verdad? Entonces eso es estúpido, hacer ese tipo de protestas violentas, porque al final de cuentas ellos van a tener que pagar la fiesta. Eso me recuerda mucho a las protestas en España también, con los fachos estos de Vox y toda esa gente. La policía pagando un. Eso lo de los láser y todo eso de utilizar los fuegos artificiales, eso se utilizó, camaradas, eso se utilizó en las protestas en Hong Kong. Recordemos las protestas en Hong Kong, que fueron muy violentas, donde se utilizaba ese tipo, ¿verdad?, de guerra callejera, digámoslo así, con fuegos artificiales, yendo a los policías, quema de carreteras, bloqueos, incendios, molotov y también láseres. En Chile también se utilizó algo parecido. Enfrentamientos en Tbilisi. Estados Unidos suspendió su asociación estratégica con Georgia, Departamento de Estado. Esto fue el 3 de diciembre, ya más actual. En Tbilisi, las fuerzas especiales utilizaron cañones de agua para dispersar a los manifestantes, entre comillas, vándalos. Y la policía utilizó cápsulas de gas con gas pimienta, clásico. En respuesta, los manifestantes dispararon pirotecnia contra las fuerzas de seguridad, prendieron fuego al parlamento y quemaron la bandera del partido sueño georgiano. Si queman el parlamento, queman las sedes, queman edificios, ténganlo por seguro que ustedes van a tener que pagar, ¿ok? Que el gobierno no sufre absolutamente nada, el que sufre es el pueblo trabajador. Hoy continúan las protestas cerca del edificio de la Universidad Estatal de Tbilisi. El Departamento de Estado anunció la suspensión de la asociación estratégica con Georgia. La verdad es que no se pierde nada bueno. El pueblo georgiano apoya abrumadoramente la integración con Europa. Eso lo dudo. Estados Unidos condena el uso excesivo de la fuerza, que raro, no lo condenan en otros países donde sí lo utilizan, como Francia, Alemania, ¿verdad? Y también en Chile, la vez pasada, ¿verdad?, con todo el desmadre que muchos perdieron sus ojos, etc. Por parte de la policía contra georgianos que intentan ejercer sus derechos de reunión y expresión. Bueno, como ustedes pueden ver, eso si lo hacen en Estados Unidos, de bloquear carreteras, quemar
cosas en la carretera y agredir a policías, eso obviamente en cualquier país, incluyendo Estados Unidos o cualquier país de la Unión Europea, llámese Alemania, llámese Francia, llámese Italia, X, los van a arrestar y van a utilizar la fuerza para poner orden. ¿Okay? Entonces, eso que está diciendo Estados Unidos, obviamente nosotros ya conocemos su hipocresía, ¿verdad? Y doble rasero. La expresión incluyó la libertad de protestar pacíficamente. Como ustedes pudieron ver, esos son manifestantes súper pacíficos, ¿verdad? Súper pacíficos. Hacemos un llamado a todas las partes para garantizar protestas pacíficas. Bueno, eso ya no son protestas pacíficas. Al principio sí lo eran, como yo puse al primer video, era bastante pacífico, está bastante bien, porque tiene su derecho de decir que no están conformes, pero esto ya vimos, ¿verdad? Lastimar a los policías, cualquier las carreteras, cualquier cosas, tirarles bombas molotov, incluido poner a niños a arrojarle cosas a la policía. Eso me dice a mí que no, obviamente eso no son protestas pacíficas. La declaración también decía que las diversas acciones antidemocráticas de Georgian Dream han violado los principios básicos de nuestra asociación estratégica entre Estados Unidos y Georgia, lo que resultó en que Estados Unidos suspendiera el mecanismo. Como lo dije la vez pasada, quiten el dinero a las protestas, sigan el dinero a ONGs financiando, eso lo digo yo. Y ahorita vamos a hablar de eso, cómo es que funcionan ese tipo de ONGs. Nosotros hemos estado ahí dentro, camuflados, vigilantes. Dice: en Tbilisi los manifestantes utilizan cada vez más cócteles molotov contra la policía. Como ustedes pueden ver, esto ya no es pacífico. Esto en cualquier país es condenado y obviamente se utilizaría la fuerza bruta contra los vándalos, porque esto ya es vandalismo. Vean. Eso ya es ejercer violencia contra las fuerzas del orden y ya la policía tiene una excusa para arrestar y detener. Eso puede ir de los policías. Por dicha, el traje que andan, los antimotín, son la mayoría de esos básicos. La mayoría son antiinflamables. Y sí es recomendable que la policía lleve siempre, ¿verdad? En todo caso, lleve extinguidores para apagar los incendios, o harina. En este caso, la harina también funciona para apagar incendios. Vamos a leer primero. Dice: un intento de levantar barricadas de corta duración, niños arrojando piedras a la policía. Y más cerca de la mañana, el arresto de manifestantes pro-europeos que se habían reducido después de los gases lacrimógenos y los cañones de agua. Otra noche de protestas pacíficas terminó por la mañana en la capital de Georgia, Tiflis. Esto fue el 4 de diciembre, es bastante reciente, camaradas. Veamos. Esto ya no es pacífico, no lo es. Eso de agredir a la policía, no, vean ustedes ahí, el niño es un niño de 7, 8 años. Vamos a analizar bien. Vean. En un post decía que era una bomba molotov
yo dije, no creo, porque las bombas molotov, cuando tú las vas a tirar, tienes que saberlas tirar primero que nada, si no, se te incendia la mano, incendias tú mismo. Segundo, cuando se ve que vas a tirar una bomba molotov, se ve la chispa donde va encendida la botella, entonces obviamente se notaría y ya, no puedo detener. Ahí, aquí, si él hubiera sido que lleva una bomba molotov, y hubiera visto la chispa encendida, no se ve la chispa encendida. Técnicamente puede ser un objeto, puede ser un pedazo de hierro, un pedazo de madera, un pedazo de tubo. Yo sí vi que es como una botella vacía, como ustedes pueden ver el contorno ahí, que es algo cilíndrico. Es una botella vacía, pero ya con esto la policía puede emprender una orden de arresto contra el menor y contra los padres, que son una gente totalmente irresponsable. Yo, en mi caso, que tengo un hijo, yo jamás lo llevaría a una protesta donde yo sé que va a haber violencia, donde yo sé que la policía va a emprender contra nosotros porque estamos siendo violentos, ya estamos pacíficos ahí, nada más cantando himnos y con banderas y con música, y ya, obviamente no nos va a pasar nada. Pero si hay unos revoltosos, si hay unos tumultuosos que están haciendo vandalismo, obviamente la policía va a dispersar la manifestación contra todos. Vean que este lleva un casco amarillo como el que llevaba el niño, ¿verdad? Estos parece que son policías, bueno, parece, ¿verdad? No son policías. Pero ese tipo de equipos, máscaras de gas y todo eso, son caras, no son baratas. Obviamente, si vemos gente normal andando con máscaras de gas y todo eso, quiere decir que hay alguien financiando y prestando este tipo de equipo a estos, entre comillas, manifestantes, que en realidad son grupos de choque. Eso que llevan en la mano es una botella con agua y vinagre. A veces es azúcar, se le puede echar agua de azúcar y se neutraliza el gas pimienta o el gas lacrimógeno. En este caso sería gas lacrimógeno. Y ustedes llevan un tanque, ahí lo ven. Lo que hacen es que le echan a la cápsula y se apaga. El agua no, porque el agua lo que hace más bien es activar más el componente químico. Eso es para neutralizar el gas lacrimógeno. Vinagre, agua, a veces en ciertos casos agua con azúcar, depende. Ahí ustedes ven, ahí lleva el tanque. Bueno, ahí se ve el tanque. Ese tanque lo utilizan para neutralizar entonces la policía obviamente tiene que, yo siendo un agente de las fuerzas especiales infiltrándome en las protestas, diría, bueno, hay que darles caza a los que llevan estos tanques para arrestarlos inmediatos. Si los dejamos sin, como en la guerra, principalmente vas contra las reservas y los almacenes de municiones. Sin munición y sin arma cuesta mucho que vayan a la guerra. Entonces, si neutralizamos a los que llevan los tanques, en este caso la mayoría son cabecillas, los de abajo quedarían totalmente indefensos contra los gases. A veces parece que lo vieron con goma. Lo que hacen es que les disparan balas de goma y los arrestan, obviamente. Si te resistes al arresto, usan la fuerza. Entonces lo mejor es rendirse, no pelear. En este caso la policía no va, vean, ese está más tranquilo, la policía no está utilizando tanto fuerza. Ese se resistió, entonces se lo llevan cargado. Así funciona en todos los países. Policía, ahora, si la policía está agrediendo a los manifestantes, tú tienes pruebas, tienes fotos, tienes todo,
todo que estás rindiéndote pacíficamente, cosa que lo dudo mucho. Creo que ese es el mismo. Entonces no creo, ¿verdad?, que la policía, aunque en este dado caso se puede ser que la policía utilice la violencia, entonces ya puedes denunciar a los agentes. Pero en muchos casos los policías no utilizan la violencia si no está siendo violento, no estás ahí haciendo. Entonces los manifestantes pacíficos que estén en las protestas, lo recomendable cuando hay gente así que está tirando bombas molotov, está bloqueando carreteras de forma violenta, incendiando, haciendo estragos, destruyendo muebles públicos, lo mejor es retirarse si tú eres un protestante pacífico. Pero si a ti te gusta el vandalismo, hacer caos, incendiar cosas, llamar a la violencia, pues obviamente también la violencia la van a utilizar contra ti. Entonces lo mejor es irse, no quedarse ahí, porque obviamente vas a salir afectado también. Te ganas la raspadita, como es en mi país, gratis, te la ganas gratis. Anoche se vio a grupos organizados entre los manifestantes en Tbilisi, equipados y preparados para contrarrestar a las fuerzas del orden. Organizados, sí, yo lo dije, vean, llevan equipo, máscaras de gas, saben lo que tienen que hacer, neutralizan. Vean ustedes el tanque ahí, lo ven ahí donde lo lleva. Ese tanque lo que lleva es vinagre, agua, azúcar. Lo que hace es que lo ven ahí, el tanque. Estos son los primeros que tienen que ser arrestados, esta gente que lleva estos tanques. Ellos saben, ya están preparados y entrenados de antemano para hacer, para apagar los, vean, ahí está, llevan una máscara. Estas máscaras de gas son caras, camaradas, vean, son militares. Cuando son con letras especiales y así en la forma redonda, como es que lleva el de la izquierda, el que lleva el de la derecha, el que lleva el tanque, vean que hasta guantes lleva, porque eso está caliente. Por lo general esas granadas ya están calientes. Son personas que obviamente alguien las está financiando. Esas máscaras de gas son caras, no es cualquiera que pueda utilizar o que pueda comprar esas máscaras, son sumamente caras. Vean ustedes ahí donde la está ahogando, ese la lleva ahí, la está ahogando, la mete en el tanque, algunos la ahogan en la sustancia, otros le agregan la sustancia. En ciertos casos mejor ahogarlas, porque si las ahogas ya neutralizas el gas, es lagrimón. Entonces esos son los que se tienen que detener primero, los que salen corriendo para apagar las granadas, porque ya saben lo que tienen que hacer. Hay 3 grupos que están financiando estas protestas y vean este lleva tanque, lleva máscara de gas y lleva un traje militar. Quiere decir que ya sabe a lo que va. Entonces estos tipos son los que se tienen que detener primero, se les tiene que dar mucha importancia. Les muestro uno que pasó con un uniforme completo militar. Después de en la bandera europea ahí. Vean, el pantalón y la camisa me dice a mí, porque es un camuflaje parecido al que usan las fuerzas armadas de Ucrania. Puede ser un veterano de la guerra de Ucrania o sabe algo, ¿verdad?, de milicia, porque vean, lleva un traje, la chaqueta y las botas militares tácticas, y también el pantalón es de carácter militar táctico, un camuflaje parecido a los que usan las fuerzas armadas allá en Ucrania. Y de la izquierda también lleva un poncho, botas tácticas y
pantalón militar también. Lleva máscara de gas, estas son bastante caras porque son, el visor es más grande y además el filtro es mucho más grande también, entonces, ¿verdad? Y para que las fuerzas del orden pongan cuidado a estos sujetos que están ahí. Entonces, si Georgia quiere unirse a la Unión Europea, primero que nada necesita adoptar los métodos que se utilizan en la Unión Europea para las protestas pacíficas. Esto fue un post mío, ¿verdad? Del canal. No iremos muy lejos, vayamos al año 2007 a la capital del Estado de Estonia, miembro de la Unión Europea. El Estado de Estonia inmediatamente inició detenciones masivas de manifestantes contra la demolición del monumento soviético. Eso fue, creo que hace poco, no tiene mucho, en 2007, 2008 por ahí. El Estado de Estonia liberó a sus militantes en las calles, quienes identificaron a los activistas de la protesta, los golpearon y mataron. El Estado de Estonia perdonó de antemano a sus militantes y no los persiguió conforme a la ley. El Estado de Estonia, debido a la falta de espacio en las comisarías y las casas de esposas, organizó el almacenamiento de miles de detenidos en hangares vacíos del puerto de Tallinn. En lugar de esposas, el Estado de Estonia permitió a la policía utilizar torniquetes de construcción de plástico autoblocantes. Esos son los famosos, ¿verdad? Que son unas tiras, que son de plástico. Lo metes, tallas y no se puede, ¿verdad? Porque puede zafar. Clásico. Eso se utilizó también en Chile y otras protestas ahí. Y recomendó apretarlos fuertemente. Ojo. El Estado estonio mantuvo a los detenidos en la manifestación en campos improvisados durante varios días y algunos durante semanas. El Estado de Estonia persiguió y limitó constantemente los derechos civiles de un gran número de manifestantes. Al Estado de Estonia le importaban un carajo todas las notas del exterior y en ningún caso prestó atención a la violación de los derechos y libertades de sus ciudadanos, no ciudadanos o incluso turistas que se topaban con él. Nadie en Europa ha condenado nunca al Estado de Estonia con una sola palabra y, por supuesto, nadie ha exigido que el Estado de Estonia abandone la Unión Europea. Para mí, personalmente, no está del todo claro por qué Georgia rechaza los métodos del Estado Europeo de Estonia, de la Unión Europea, que es respetado por todo el occidente civilizado. No se puede llegar a Europa con esos sentimientos. Y vemos más desmadres, dice, tras un ataque de las fuerzas de seguridad con pirotecnia comenzaron en la capital de Georgia, Tiflis. Nuevas detenciones e intentos de dispersar a manifestantes cada vez más agresivos. Ya lo dije, ojo a los que llevan ese equipo militar, ojo a los que llevan máscaras militares de gas, son los financiadores y cabecillas que están en esos tres, son tres grupos de sabotaje. Uno había trabajado en Venezuela hace muchos años, en la época de Leopoldo López, y fueron en el año 2014. Esos mismos grupos son los que están con Georgia, hay uno de esos, y los otros dos estuvieron en Maidán en Ucrania, en la Revolución Naranja, y estuvieron también en Kosovo, ¿okay? Entonces se están metiendo con gente bastante experimentada, los policías de Georgia. Las fuerzas especiales, yo creo que ya están infiltradas en las protestas y están identificando a los cabecillas. Ya les dije, sigan el dinero. Sin dinero no hay protestas. Vea ese fumando con la máscara de... No puede ser. Oh shit.
Vean, ese disparando con el agua apaga la pólvora. Si se mojan los juegos pirotécnicos no funcionan, así que obviamente ahí ya estar ahí es ser estúpido, la verdad. O sea, están defendiendo que el derecho de estar en una discusión europea que se está cayendo en pedazos, está económicamente quebrada, mal, no tienen rumbo, son vasallos de Estados Unidos. Estados Unidos los trata como si fueran una mascota, creo que una mascota, creo que mis gatos tienen mejor trato que como los trata Estados Unidos. Estás ahí arriesgándote que te apaleen, que caigan a palos 4, 5, 7 policías encima, te metan a la cárcel, te despidan del trabajo a causa de qué? De unos burócratas inútiles que están sentados en la Unión Europea llenándose los bolsillos con miles de trabajadores que les suban la gota gorda todos los días, su trabajo honesto, justo, etc. O sea, a mí me parece algo con sentido luchar por esos burócratas gordos que están ahí sentados haciendo absolutamente nada más que sí, la libertad, la democracia, y se acabó. Entonces, ¿por qué los hijos de ellos no están ahí? ¿Qué? Bueno, sigamos. Dice: el ciclo electoral en Georgia ha terminado oficialmente. El Tribunal Constitucional del país confirmó la victoria del partido gobernante Sueño Georgiano con mayoría en el Parlamento y rechazó la petición de la presidenta Salome Zurabishvili de impugnar los resultados de las elecciones parlamentarias. Yo siempre lo he dicho, ganan ellos, bravo, existe la democracia, como cuando ganó Maya Sandu allá en Moldavia. Claramente hay sospechas de fraude, pero cuando ganan ahí la oposición en Georgia, entonces no, hicieron fraude, no, Rusia, Putin, no valen, no cuentan, no hay democracia, no hay libertad. Entonces, no comprender, ¿verdad? Camaradas. Ese es el meollo del asunto. Ahora, ya para ir finalizando, vamos. Había un post, no sé, ahorita no está aquí, no sé dónde está. Yo lo había visto, pero no recuerdo dónde esta vieja, bueno, no sé si era la gobernante, no sé, ahí yo ya había dicho que ella no iba a dimitir, que ella no iba, entonces le dije yo, en un tono sarcástico, bueno, entonces que la policía vaya y la saque amablemente de donde está. Algo así había dicho yo. Bueno, ya vamos a ir finalizando, vamos para internet, vamos a ver qué dicen los medios occidentales. Ustedes saben, siempre hay que tener las dos caras de la moneda, también para burlarnos, obviamente. Vamos a ver qué dicen los medios occidentales sobre estas, entre comillas, protestas en Georgia. Los manifestantes contra el gobierno en Georgia que le exigen acercarse a Europa y menos vínculos con Rusia, entre comillas, ya sabemos que son unos pocos. Esto es del diario BBC News Mundo, un diario del Reino Unido. Esto fue escrito el 4 de diciembre del 2024. Noche tras noche, georgianos llenan la amplia avenida central que pasa por el Parlamento en tal cantidad que apenas hay espacio para moverse, ni en la calle ni en la acera, en ambos lados. Muchos dicen que son extranjeros, ya los policías están hablando, los que han llevado a cabo los arrestos dicen que son rumanos, moldavos, algunos polacos, ucranianos, también muchos ucranianos, y también rusos que son anti-Putin, que los han arrestado, ¿verdad? Llegan a la avenida Rustaveli envueltos de banderas, el azul y el dorado de la Unión Europea, ya lo vimos, y de la OTAN también, el rojo y el blanco de la cruz en San Jorge, y acusan a su gobierno cada vez más autoritario. Ustedes vieron, camaradas, en el primer video que yo les puse, esto es falso lo que está diciendo este medio, o tal vez está sesgado.
estaban manifestantes que eran pro Europa y ellos estaban pacíficamente con una música, y no recuerdo, estaban poniendo música, estaban marchando alegres y estaban en tono pacífico, no les pasó nada, la policía no los llegó a deprimir, pero cuando tú vienes y empiezas a tirar el bombo molotov, empiezas a tirar los fuegos artificiales a la policía, en este caso la policía sí está apta para arrestar en cualquier país del mundo, incluso en Estados Unidos. Recordemos las protestas ahí en Palestina, que simplemente por poner tiendas de campaña en las afueras de las universidades, entró la policía violando la autonomía que tienen las universidades y arrestando violentamente a los manifestantes, cosa que no estamos viendo ahí, ¿verdad? Cuando pasó en Estados Unidos, había gente violenta, ¿verdad? No lo vimos, y cuando era gente violenta era gente pro-sionista, que por unidad era pro-israelí, donde bien golpeaban a los manifestantes, entonces los manifestantes obviamente se defendían, pero en este aspecto vemos a gente encapuchada, incluso andando con ropa militar, con máscaras de gas muy de alto costo, y militares también, pues son máscaras de gas de aspecto militar, con capuchas y con o sea, bien organizados. Obviamente esos son grupos de choque, son financiados por ONGs pro europeos y pro Estados Unidos, que ya los vimos, ¿verdad? Como yo les dije, allá en Ucrania y en Venezuela también, y en Yugoslavia. Yugoslavia, pero lo que pasó aquí en Kosovo. Y acusan al gobierno cada vez más autoritario de abandonar su futuro europeo para regresar a la esfera de su vecino ruso. El partido gobernante, el señor Georgiano, niega fervientemente cualquier vínculo con el Kremlin, pero sus acciones de los últimos días han planteado grandes preguntas sobre el futuro de este país con Occidente. El partido no solo ha vivido un amargo enfrentamiento de la Unión Europea, con la Unión Europea, sino que también acaba de ver a Estados Unidos suspender la asociación estratégica con Georgia lograda con tanto esfuerzo. Bueno, eso fue con un golpe de Estado que hicieron en el año 2008. Recordemos que después de eso vino la guerra y no sé qué, ¿verdad? Pero fue una masacre lo que hicieron ahí. En un país de apenas de 3.7 millones de habitantes, estos son tiempos peligrosos y trascendentales. Un partidario del sueño georgiano dijo que su país se encuentra a la borde del abismo. Durante la noche los silbidos y el sonido de los bubucelas se ve interrumpidos ocasionalmente por el crepitar de los fuegos artificiales de los manifestantes y bombas molotov, ¿verdad? Y bloqueos violentos con incendios dirigidos hacia el impotente edificio del Parlamento y la policía antidisturbios, que hace guardia con cañones de agua y gases lacrimógenos. Ven ustedes ahí protestas han sucedido durante casi una semana, bueno, casi yo un mes. Un agente de policía, de fuerzas especiales, dispara gases lacrimógenos. Sí, pero ya obviamente hay infiltrados en las protestas para desmontarlas desde adentro. Yo siempre lo he dicho. Los manifestantes continúan todas las noches desde el jueves 28 de noviembre. En las primeras 4 jornadas la policía esperó hasta el amanecer antes de entrar a recuperar la calle por la fuerza. Pero el lunes 2 de diciembre por la noche avanzó mucho antes y empujó a los manifestantes hacia otros lugares. La policía denuncia que ha contabilizado más de 110 heridos entre sus propios efectivos, mientras más de 300 personas han sido arrestadas desde que estallaron las protestas masivas, y ha surgido un número cada vez mayor de relatos que denuncian ataques violentos por parte de la policía. Ya como vimos nosotros, esos manifestantes no son pacíficos. La policía tiene derecho a utilizar la fuerza para detenerlos. Y no se está utilizando armas letales, se está utilizando balas de goma, cañones de agua, gases lacrimógenos, etc. Los manifestantes detenidos denuncian haber sufrido golpizas. Si tú te estás, como yo lo dije al principio, te estás resistiendo, estás pateando a la policía y no te quieres dejar arrestar, obviamente la policía va a utilizar la fuerza. Algunos se pasan, obviamente eso es totalmente reprochable, pero, o sea, si te están arrestando, déjate arrestar, porque si no te van a golpear para poderte arrestar, ¿ok? Graves heridas en la cara y la cabeza, según abogados y decenas de reporteros de televisión han sido atacados
Lo vimos en un video donde un manifestante pacífico, entre comillas, estaba disparándole a los reporteros, incluso uno era de Reuters y otro era de Euronews. O sea, muy pacíficos no son. El nivel de gente a la que han perseguido y los golpes que han recibido hasta el punto de ser tratadas en hospitales es algo que nunca antes se había visto aquí, afirma Dasha Sivishashvili, profesor de política de la Universidad de Georgia. Bueno, señor, vaya a ver a sus manifestantes para ver si son pacíficos, por eso los están tratando así. Son criminales y vándalos. El defensor de los derechos humanos de Georgia, Levan Loseliani, afirma que la policía ha cometido actos de brutalidad y ha abusado de su autoridad con impunidad. Obviamente, yo siempre lo he dicho, tarde o temprano la policía se hastea, se harta y obviamente a veces se pasa, y eso también, como yo le dije ahorita, es recalcable y reprochable. Los partidarios del gobierno sostienen que la policía ha sido objeto de ataques intolerables con piedras y fuegos artificiales, como yo lo dije, ¿verdad? Incluso niños tirándole objetos, ¿verdad?, a la policía, sin salida evidente. Se trata de una crisis constitucional sin salida evidente, a menos que una de las partes se dé su brazo a torcer. Bueno, amigo, si hay unas elecciones y pierde el otro, perdiste, no hay de qué. Y si te niegas a dejar el poder, pues te van a sacar por la fuerza. Reculará el gobierno y las protestas se apagarán bajo la presión de la policía. No habrá negociación. Sentencia del primer ministro Irakli Kovaklidze, afirmando sin fundamento que las protestas están financiadas desde el extranjero. Yo ya lo dije y ya lo corroboré que así es. Una pareja dice que saldrá a manifestarse todas las noches de diciembre hasta que el sueño georgiano cambie de rumbo. Bueno, si ustedes lo hacen pacíficamente, no va a pasar nada, pero si ustedes se meten en tumulto donde hay personas tirándole bombas molotov a los policías y tirándoles piedras, entonces llevando a sus hijos a utilizarlos como escudos humanos, señores, ustedes van a ser arrestados, ¿ok? Y convoquen nuevas elecciones para borrar la votación de hace poco más de un mes. No, eso no va a ser posible. ¿Verdad? Ustedes en Moldavia llegó, se acusó también de fraude, y ¿qué? La señora se rindió. Entonces, en este aspecto, jódanse, no. Empañada por una serie de infracciones van desde sobornos hasta votaciones múltiples. Eso sí, también se acusó allá en Moldavia. Vean ustedes, es una presidenta que va por los derechos de la libertad y la democracia, ¿verdad? Pero en este aspecto, como es un vínculo entre comillas prorrusos, ¿verdad? Ambas partes acusan a la otra de carecer de legitimidad. Por un lado están los manifestantes apoyados por la presidenta de la República de Georgia, que ya la van a sacar, por cierto, y si no cede su cargo, lo van a hacer por la fuerza, obviamente. La prooccidental Salome Zourovichvili, así como 4 grupos de oposición, sostienen que el gobierno del primer ministro Irakli Kovaklidze, recién formado, es ilegítimo y que la oposición no entrará en el parlamento debido a las elecciones falsificadas. Yo lo dudo mucho. Y por otro lado, el partido gobernante del señor georgiano afirma que ganó la votación de manera justa. Insiste que la presidenta Zourovichvili, que tiene un carácter meramente ceremonial, no tiene legitimidad. Su mandato está a punto de expirar, así que desde el partido se preguntan por qué es ella quien planea quedarse para mantener la estabilidad. Mientras tanto, la vecina Rusia observa con atención, comparando los acontecimientos con Maidán de Ucrania, y por eso también lo veo que es muy similar. Cuando su impopular presidente fue derrocado por manifestantes proeuropeos, en realidad no fueron manifestantes, fueron grupos de choque, terroristas la mayoría, y también asesinando policías, en febrero de 2014, y las tropas rusas y sus representantes sentaron para apoderarse de partes del país, y que lo que llevó a la maldita guerra que estamos viviendo, por desgracia, porque, como yo siempre lo he dicho, a mí no me gustan las guerras, pero cuando no hay de otra, no queda de otra. No a Rusia. Estamos perdiendo nuestro país, dice Nika Baramia, líder de la oposición de la Alianza Coalición para el Cambio, que no creo que sea cambio, porque quieren meterse ahí en esa Unión Europea hecha pedazos. Los georgianos se enfrentan a una dura elección entre una Georgia europea o prorrusa. Mientras habla, las protestas están en pleno apogeo. A la vuelta de la esquina de la sede de su partido, y sus colegas muestran un video de cámaras de seguridad tomado desde dentro de su vestíbulo hace unos días, donde se muestra a un manifestante
siendo golpeado por la policía, porque obviamente si es un vándalo, lo van a golpear. Estamos sacudiendo a ese gobierno, las manifestaciones continuarán tanto tiempo como sea necesario, no tenemos otra opción. Es una lucha de liberación, en realidad no lo es una lucha para ser esclavo. Sabemos contra quién luchamos y es con Rusia. Bueno, vayan a Ucrania si quieren luchar con Rusia. Las palabras "no a Rusia" aparecieron pintadas con enormes grafitis negros frente al edificio del Parlamento durante el fin de semana y se puede encontrar el mismo tipo de mensaje en las paredes. Bueno, créanme que los van a poner a limpiar esos grafitis cuando los arresten. De todo Tbilisi, con distintos grados de contundencia, es un mensaje que aquí conlleva diferentes significados. Las leyes altamente controvertidas del sueño georgiano dirigidas a la sociedad civil y a los grupos LGTB de este año han sido tildadas de al estilo ruso y antidemocráticas. El primer ministro georgiano, Irakli Koravitse, decidió no incluir la cuestión de la apertura de negociaciones con la Unión Europea en su agenda de gobierno, o sea, ese joda. Y la presidenta Zurabishvili ha calificado la victoria electoral del sueño georgiano como una operación especial rusa. Bueno, pero ¿cómo es eso si dicen que Rusia está en quiebra, que está perdiendo la guerra en Ucrania? Entonces, no los entiendo, yo no entender. Y tras eso hubo un escándalo cuando se supo que un ruso llamado Alexander Malkevich había creado una red de propaganda en el este de Ucrania ocupada. Había recibido acreditación para cubrir la votación, pero nada de eso prueba la injerencia rusa. Aun cuando el multimillonario impulsor del partido, Bidzina Ivanishvili, hizo su dinero en la banca y el acero en Rusia, y cuando los críticos creen que aún debe tener contactos allí. Un alto cargo del sueño georgiano le dijo a BBC en octubre que Georgia había dicho no a Moscú hace mucho tiempo y que la oposición estaba usando la carta de Rusia para atacar a su partido. Conociendo un poco la historia de Georgia, ningún gobierno sería tan estúpido como para empezar a pensar en eso, dijo Maka Bochorishvili. Rusia libró una guerra en Georgia hace apenas 16 años, como yo lo dije. Puesto por un titerillo ahí estúpido que pusieron, que ni siquiera sabía gobernar, y al final terminó siendo un fracasado dando clases ahí en Estados Unidos. Contra un nuevo Maidán. El momento decisivo para Georgia y su relación con Occidente llegó al país llegó el jueves pasado, 28 de noviembre, cuando el primer ministro Kovakidze declaró que el gobierno había decidido no incluir la cuestión de la apertura de negociaciones con la Unión Europea en la agenda durante los próximos 4 años. En cuestión de horas, el presidente ruso Vladimir Putin aprovechó sus comentarios, admiró su coraje y carácter que demostraron al defender su punto de vista, dijo, subrayando que Rusia no tiene ningún tipo de relación directa con Tbilisi. Kovakidze incluso ha utilizado el mismo tipo de lenguaje que el Kremlin, acusando la oposición de planear una revolución al estilo Maidán, pues ucraniano. Es que lo es, está el mismo guión, es el mismo guión, diferentes actores. Sin embargo, su argumento era que la policía georgiana se aseguraría de que eso no ocurriera. Thomas de Waal, especialista en el Cáucaso de Carnegie Europe, cree que es un error ver Carnegie Europe. ¿Quién recuerda? Es Carnegie. Bueno, estoy burlando, cámara. Carnegie Europe o Carnegie cree que es un error ver cualquier tipo de amistad cercana con Rusia. Bueno, yo lo veo al revés. Es un error ver una amistad con la Unión Europea que se está cayendo a pedazos. Es una relación comercial. Vean, hace poco una crisis en el Parlamento ahí en Francia y ya se desbarató el gobierno. En Alemania también están en crisis. Entonces, si las cabezas están mal, es una relación comercial, no hay una relación diplomática. Hay cosas que suceden entre bastidores, pero tienen más miedo de Rusia que ganas de unirse a ella. Sea cual sea el alcance de los contactos de Moscú seguramente prefiera en el poder al partido sueño georgiano, que en poco tiempo ha destruido los vínculos de Georgia con la Unión Europea y Estados Unidos.
gran cosa no se pierde. Las protestas nocturnas aún no muestran señales de amainar, a pesar de que las temperaturas caen casi bajo cero y aún no hay indicios de una resolución. Bueno, espero que esté haciendo bastante calientito en las cárceles ahí en Georgia, para que no pase frío. Georgia ha visto protestas antes, pero no como estas. Afirma Lasha Shebisashvili, nombres más estrambóticos, camaradas. Funcionarios públicos de todos los ámbitos han firmado cartas y peticiones y varios embajadores han dimitido, entre ellos el de Georgia de Estados Unidos. Bueno, la verdad que ni falta hace tampoco. Lo que sucede, un claro golpe para el partido gobernante. Sí, caliente, por cierto. El largo tramo de la avenida Rustaveli, en donde se desarrollará esta historia, frente al parlamento de Tbilisi. Pero las protestas también se están sintiendo en otras ciudades y pueblos, incluidos Batumi y Poti en el Mar Negro, Subdidi, en el noroeste y Kutaisi. El domingo por la noche, una gran multitud de manifestantes se reunió frente a la emisora pública, exigiendo que se les dé a la presidenta Zouravishvili tiempo en antena, en lugar del habitual espacio pro-gubernamental. Esto no ocurrió y poco a poco los manifestantes marcharon hacia el centro de la capital, deteniendo el tráfico y coreando Georgia, Georgia. No, en realidad no es Georgia, Georgia es Unión Europea, OTAN, porque ya vieron, varios llevaban la bandera de la OTAN también. Bueno, gran cosota, ¿verdad? Nikan Baramia y sus compañeros líderes de la oposición creen que la salida clara es la celebración de elecciones libres y justas. Elecciones libres y justas. ¿Dónde he escuchado yo eso? No bajo la comisión electoral existente, sino bajo los auspicios de la Unión Europea y Estados Unidos. No que elecciones libres y justas, nada más estás viendo con un ojo. Ya, ¿no? Tampoco. ¿Cómo va a ser libre sin imparcialidad? Si estás llamando a tus aliados a que vengan a supervisar las votaciones. No hay ver votaciones, ni lo sueñen. Si sueño georgiano, estás seguro de haber ganado las elecciones, hagamos unas nuevas. Pues si ya las ganaron. Esto parece muy poco probable, ya que requeriría una dimisión implícita de que la votación original fue injusta, correcto. Levan Leisvili, un profesor universitario partidario de sueño georgiano, cree que solo hay que esperar a que haya un nuevo presidente en Estados Unidos, o sea, Trump. Yo lo dudo mucho. Una gran salida de que Donald Trump llegue al poder y entonces todo cambiará. No, nada cambiará, todo va a ser igual o peor. Pero queda mucho para el 20 de enero y este pequeño estado del Cáucaso no ocupará un lugar destacado en su agenda, como yo lo dije. Lo importante para Donald Trump afuera en el exterior es el aspecto de Ucrania y Rusia, para ir y poner las armas contra China allá en Taiwán, y después de hacer la guerra a Medio Oriente a Irán, y después para ir a Estados Unidos, después para ir contra Rusia en un futuro no muy lejano, porque esta es la idea, es derrotar a los que tienes al lado para ir después contra ti. Entonces van a tirar primero a China, van a tirar a Irán y después van a ir contra Rusia, para que los rusos no crean que Donald Trump es su amigo o su aliado. Niet, es uno más del montón, más de lo mismo, y este te sonríe por de frente y te apuñala por la espalda, y si puede te clavan un puñal, te clava dos. Dice, a su vez el sector empresarial de Georgia, por ejemplo, no estará contento con un estancamiento prolongado ni con el gobierno perjudique de forma duradera sus vínculos con Occidente. No le veo mucho futuro a este disque, no sé cómo llamarlo, protestas ahí en Georgia. Y les digo que actualmente ya se están desmontando desde adentro las protestas para que estos proeuropeos, los mismos que llamaron a la guerra ahí en Ucrania, no lleguen a tomar el poder, porque sería un desastre para Georgia. Después, esto ya lo vimos en otros países, lo vimos en Ucrania, lo vimos en Venezuela, lo vimos en Yugoslavia y en Kosovo. Es lo mismo, el mismo guión,
con diferentes matices, con diferentes actores. Hay cabecillas financiando ONGs para darle equipos a los manifestantes, galletitas, como lo hicieron ahí en Ucrania. Entonces hay que arrestar a esos, hay que doblegarlos, hacerlos hablar para ver quiénes están trabajando con ellos, y así desmontar todas las protestas. Sin dinero no hay protesta, ¿creen? Ahí a esa gente le importa un carajo la libertad, la democracia y toda esa basura que andan vendiendo. Lo que les importa es que les paguen su dinerito y poder poner sus empresas para terminar de saquear a Georgia, como lo quiere hacer la Unión Europea. La Unión Europea está en quiebra, tiene crisis energética, su PIB está por el suelo, y entonces sería un suicidio que Georgia se metiera con esta gente ahorita mismo que hay tanta crisis ahí en la Unión Europea. En fin, camaradas, espero les haya gustado el video. Recuerden seguirnos en nuestras redes, abajo van a estar en los links cuando se resuba el video. Patria o muerte, hasta la victoria cívica. Carpe diem. Se cuidan, camaradas. Recuerda suscribirte, soldado. Deja tu like y comentario, sígueme en mis redes. Nos vemos, camaradas. Patria o muerte, hasta la victoria siempre.